Esto es El Lagarto Culto. Arte, literatura, historia, música, libros, política, cine y filosofía. Un programa de análisis, debate y entrevista. Porque los lagartos también leen. El Lagarto Culto. Bienvenidos. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de El Lagarto Oculto, aquí por Sintonía UTAP en el 102.5 de FM. Yo soy Ismael Carballo. Saludo como siempre a mi querido compañero y amigo Iscoatl Jiménez. Ico, ¿qué onda? ¿Qué onda, Ismael? Bien. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien, gracias. Qué bueno que están con nosotros en otra emisión de este programa, en donde tratamos diversidad de temas. Hoy, de hecho, se mezclan dos temas de ámbitos distintos el uno del otro, pero en todo caso que tienen que ver con Tabasco. Por un lado vamos a hablar, es imposible no hacerlo, de la visita que acaba de tener lugar del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en virtud de que se anunció un programa de reactivación económica y desarrollo productivo de Campeche y Tabasco, del que seguramente todos están al tanto, y tiene relevancia de primera magnitud para los efectos del desarrollo político y económico de Tabasco en el futuro inmediato, por razones de las que ahora vamos a hablar. También vamos a hablar sobre un proyecto cultural también importante que, como recordarán siempre, en el Lagarto Oculto intentamos mezclar la cultura, el arte, la política y la economía y otras cosas. Para ello tenemos el gusto de saludar a Tania Wincik y a Frida Rincón. Hola Tania, hola Frida. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Ellas son bailarinas tabasqueñas y están llevando a cabo un proyecto del que vamos a hablar, que lleva por nombre Malinche, un paisaje anunciado que se va a presentar próximamente en el Teatro Esperanza Iris. Es un proyecto que tiene que ver con una convocatoria del Instituto Estatal de Cultura y bueno, en un rato hablaremos con ellas sobre este proyecto, pero primero hablemos sobre economía y este proyecto que es importante mencionarlo en nuestro programa. Así es, y antes de dar los datos generales, la información general como siempre al auditorio, saludar aquí al analista ya de cabecera, al economista, el licenciado Víctor Antonio Cani Izquierdo, quien nos acompaña esta noche también. Víctor, buenas noches. Muchas gracias, Ico, Ismael, Gracias, señoritas. Víctor. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues bastante revuelo el que causó la visita del presidente Peña Nieto aquí al Estado, el miércoles de la semana pasada. Como sabemos, vino con gran parte del Gabinete Federal. También, por supuesto, asistió el gobernador de Campeche, ¿no? Básicamente, todo se plantea a partir de la crisis petrolera que actualmente aqueja al Estado, de la falta de empleos y la necesidad de reactivar económicamente, particularmente estas dos entidades. Ahora bien, quizá para poner algunos datos en la mesa, habría que señalar de manera muy concreta qué es una zona económica especial, ¿no? Hablamos de que el presidente vino, que lo anunció, que los diputados aprobaron esta ley a diciembre del año pasado, pero no sabemos a ciencia cierta. En general, los medios de comunicación no se han tomado el tiempo de definir lo que es una zona económica especial. Bien, de manera muy concreta, la zona económica especial es un modelo que se trae de China. En la provincia de Shenzhen, particularmente, esta especie de programa piloto comenzó en los años 80, justamente para reactivar una de las provincias que estaban más rezagadas. Ahora bien, ¿cuál es el propósito como tal de una zona económica especial? Regular la planeación, establecimiento y operación de las zonas económicas para impulsar el crecimiento económico sostenible, sustentable y equilibrado con las regiones del país que tengan mayores rezagos en términos de desarrollo social. Eso, digamos, es a grandes rasgos, y tanto en China como en Corea como en otros países operan ese tipo de zonas. Lo que ocurre en México es que la ley que se aprueba establece un lapso de concesión, y aquí voy a clarificar un poco los conceptos, de hasta 40 años. ¿A qué se refiere con concesión? Digamos que en el entendido de lo que anuncia el presidente Peña Nieto, existen 4 medidas específicas para el caso de Campeche y el caso de Tabasco. La primera tiene que ver con atender la falta de liquidez por parte de Petróleos Mexicanos hacia los proveedores estatales. Que creo que es el principal problema que tiene estrangulada la economía local. Claro, sin circulante la economía está estancada prácticamente. Número 1. Dentro de esa primera estrategia también se viene la reactivación económica de la micro, pequeña y mediana empresa, además de facilidades temporales tanto fiscales como aquellos impuestos que tengan que ver con cuotas de seguridad, tanto en el IMSS como en el Infonavit. Se propone por lo menos una reducción del impuesto sobre la renta para persona física como persona moral. Segunda estrategia, mitigar la caída de la actividad económica mediante el impulso a la inversión pública y generación de empleos en el corto plazo. ¿Qué quiere decir?
que se van a destinar, y aquí cito textualmente al presidente Peña Nieto, recursos adicionales a proyectos de pavimentación a través del Fondo de Apoyo a Infraestructura y Productividad. Además, dijo que se van a duplicar los presupuestos asignados hacia el Estado de las Secretarías de Desarrollo Social, de Economía, Comunicaciones y Transportes, del Trabajo, Prevención Social y de Turismo. Habría que ver realmente en qué rubros y en qué ramos en específico este presupuesto se va a doblar. Por otra parte, la tercera estrategia es justamente que se establezcan esquemas de desarrollo industrial con incentivos para impulsar acciones de gran potencial productivo. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la vocación productiva que se le vaya dando al Estado, en ese sentido habrá inversión a través de ciertos consejos que se tienen que establecer, que es la cuarta estrategia, junto con la iniciativa privada para que la inversión pueda bajar en ciertos rubros. La cuarta estrategia precisamente consiste en eso y por eso se habla de lapsos de concesión, que es, primero que nada, establecer el esquema de seguimiento y comunicación. ¿Qué quiere decir? Tiene que haber un consejo en el cual esté figurando el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, la iniciativa privada y la sociedad civil para planear en conjunto en qué rubros y particularmente en qué municipios se tiene que aterrizar la inversión. Esto es muy importante decirlo. Se habla de la zona económica especial en Campeche y en Tabasco, pero no entra todo el estado. Son algunos municipios en particular. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos fundamentales para que un estado se considere zona económica especial es que esté entre los 10 primeros lugares en mayor índice de rezago por pobreza. Entonces ahí es donde tendrá que hacerse, digamos, una distribución específica de los polígonos para que a partir de ello, tanto gobierno federal como estado y municipio puedan ir apuntalando un poco la inversión pública en ese sentido, ¿no? Entonces, como a grandes rasgos son algunos de los datos que podemos dar de manera general. Por supuesto, crea mucha expectativa, ha habido reacción por parte de partidos políticos, de la iniciativa privada, pero bueno, se hizo el anuncio, consideramos que es necesario para lo que el Estado estaba esperando. Sin embargo, sí habrá que ser muy cautos, porque no son resultados de la noche a la mañana, como todo es una estrategia siempre a mediano plazo, y tendríamos que ver realmente de qué manera se va a dar el seguimiento para que estos resultados se puedan empezar a ver, o por lo menos concretar, si no para el próximo año, sí por lo menos para el 2018. ¿Se dieron cifras de inversión o se manejaron algunas cifras? Todavía no, nada más mencionaron índice de desempeño económico, donde Tabasco está a la baja con 1.1%, y el empleo que decreció aquí en el estado, si mal no recuerdo, un 8%. 12% en Campeche y 8% en Tabasco. Pues es la paradoja, ¿no?, de los estados que son petroleros, ¿verdad? Los principales yacimientos del país están en la zona, en esta zona, pero eso no se refleja en el desarrollo económico local, ¿no? Así es, definitivamente hay una gran diferencia, ¿no? Cuando hablamos de crecimiento y desarrollo económico, pudiéramos decir que Tabasco y Campeche son dos entidades cuyo Producto Interno Bruto es elevado, considerando la actividad petrolera. Pero si tú, cuando haces el cálculo del Producto Interno Bruto en el sector secundario, eliminas el impacto que tiene la actividad petrolera, se te desploma el Producto Interno Bruto estatal, ya sin el efecto petrolero. Y es allí donde realmente te das cuenta la excesiva dependencia, o que la industria realmente de estos dos estados gira en torno al petróleo, no a otra cosa. Tabasco, siendo un estado con una vocación agropecuaria, faltaría vincularle la parte industrial y tener lo que hemos denominado la agroindustria. Si tuviéramos una agroindustria pujante y de muy buenos resultados, la cuestión petrolera al decaer, pues no tendría que verse tan afectado el sector secundario en el estado. Sin embargo, hablar del sector secundario en Tabasco hoy por hoy es hablar de Pemex. Sí. Hay un problema que, al parecer, el nivel de proveedurías que existen hacia Pemex locales es muy baja. Muchas empresas que son proveedoras de Pemex no son tabasqueñas. Sí, ese es un número uno. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las empresas locales son proveedoras del gobierno. Entonces, el problema es que por la demanda de insumos muy específicos por parte de Petróleos Mexicanos, en el estado todavía no existen empresas que sean capaces de atender esa demanda. Entonces, número uno. Número dos, ¿qué sucede? Estas empresas que son foráneas se establecen en el estado, contratan a personal del estado, pero al estar retrasado el pago de los servicios o de los insumos que se compran por parte de Petróleos Mexicanos, bueno, ¿qué haces tú como empresa? Recortas el personal, ¿no? Tienes que hacer recorte de tus presupuestos. Entonces, por eso yo hablo de que hay que hacer énfasis en que es una estrategia de reactivación económica en el mediano plazo.
si bien es cierto que se pueden agilizar los trámites para que exista el pago a los proveedores, esto no quiere decir que en automático estos proveedores van a recontratar a todo el personal que fue despedido. En primer lugar, porque hay migración, ¿no? Dentro del propio estado o hacia otras ciudades, particularmente Mérida y Cancún o Playa del Carmen por la parte de la construcción. Hay un grupo de gente, un sector de gente joven que ha estado migrando particularmente a esas 3 ciudades justamente ante la falta de oportunidades aquí, ¿no? Ahora bien, no solamente por este lado, no es únicamente la proveeduría sobre las empresas foráneas y locales hacia Pemex, sino a las empresas que también transnacionales le trabajan a Petróleos Mexicanos a partir de la reforma energética. Llámese Halliburton, llámese Schlumberger, llámese Chevron o Exxon, que en algunos casos no tienen una presencia tan fuerte aquí, pero tienen, digamos, algunas oficinas abiertas en el estado, ¿no? Entonces, en ese sentido sí va a ser importante, digamos, que los flujos de efectivo puedan correr de buena manera. Ahora bien, ¿por qué no es tan fácil? Porque por el tipo de insumo y materia prima que se utiliza para Pemex o los servicios que contrata, digamos, son características muy especiales. Claro. Tiene que haber una comprobación efectiva de la facturación, tiene que existir, por supuesto, digamos, que la empresa tenga un registro específico ante Hacienda, que esté pagando los impuestos de manera adecuada, porque tampoco se trata de regalar dinero por regalar dinero, ¿no? De pronto hay algunos casos, y bueno, en el gobierno, en la administración anterior, fue uno de los casos más sonados, particularmente en el sector salud, por ejemplo, donde se facturaban sumas millonarias por lavado de colchas en los hospitales y resulta que no existía tal servicio, ¿no? Entonces, tiene que ser muy cuidadoso, solo por poner un ejemplo, de la serie de trámites y de la serie de verificaciones y seguimiento que se tiene que realizar para que esto pueda suceder en primer lugar, ¿no? Entonces, sí son como muchos puntos delicados que se tienen que tocar. No es la panacea, hay que decirlo. Sin embargo, si esto se aplica de manera muy concreta y de manera eficiente, creo que se pueden entregar resultados muy importantes para el estado de Tabasco. Y otro punto importante, ahora que comentas de las empresas con domicilio fiscal en otros estados o que provienen de otras entidades, pero que tienen operaciones aquí, es los impuestos locales, ¿dónde los están pagando? Por ejemplo, cito algunos casos. Es común ver circular camionetas con placas de Tamaulipas y de Veracruz que trabajan para estas empresas, pero circulan en carreteras estatales, en calles estatales, y el deterioro que lo hacen aquí en Tabasco, no en sus entidades. Por lo menos yo diría que deberían de estar obligadas que la flotilla de vehículos tuviera placas del estado de Tabasco. Otro punto más, el impuesto sobre nómina, que todos los patrones ubicados en el estado de Tabasco están obligados a pagar. ¿Dónde lo están enterando? ¿Al estado de Tabasco o al estado donde ellos están dados de alta? Porque pueden estar contratando personal aquí, claro, pero bajo las condiciones de contratación como si estuvieran en los estados de donde provienen estas empresas. Uh-huh. Y ahí son fugas de dinero también que se le están yendo al estado. Recursos que al ser ingresos públicos juegan en la fórmula de participaciones y la federación le envía con recursos, con más recursos mes a mes. Así es. Esa es otra parte que sería importante tocar también. Claro, perfecto. Nos tenemos que ir a un promocional. Cerramos el primer bloque de este programa El Lagarto Oculto y regresamos para seguir abordando el tema de las zonas económicas especiales, porque los lagartos también leen. El Lagarto Oculto ya volvemos. Ingeniería en Química de Procesos Industriales. La ingeniería en química de procesos industriales está dividida en 3 áreas: fluidos de perforación, prevención de corrosión, química industrial. En el área de fluidos de perforación aprenderás a preparar fluidos, así como determinar sus propiedades físicas y químicas para optimizar la operación de la perforación, además de identificar equipos y herramientas que se utilizan en la perforación de pozos petroleros. En el área de prevención de corrosión y química industrial, aprenderás los principios básicos de química para prevenir la corrosión de materiales metálicos aplicables en las diferentes industrias. Además de métodos de transformación de materia prima, manejo de equipos para medición y monitoreo de la corrosión y diseño de equipos para la conversión de la materia prima. Al término de la ingeniería en química de procesos industriales en cualquiera de sus áreas, podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria del petróleo, alimentos y químicos, ya sea en la administración de proyectos, ventas, laboratorios de control de calidad y operación de equipos de transformación de materia prima.
¿Te interesa el sector energético? La Universidad Tecnológica de Tabasco te ofrece la carrera de Energías Renovables, Área Calidad y Ahorro de Energía. Regístrate en www.uta.edu.mx. Convocatoria abierta hasta el 22 de mayo del 2016. Universidad Tecnológica de Tabasco, formación innovadora. Licenciatura en Gastronomía. En esta carrera aprenderás técnicas de cocción, montajes y estandarización de platillos, producción de alimentos a gran escala, logística de eventos gastronómicos, servicios de alimentos y bebidas, catas de vino, maridaje, repostería, cocina internacional, diseño de menús, diseño de cocina y manejo higiénico de los alimentos. Podrás desempeñarte profesionalmente en restaurantes, hoteles, cruceros, comedores industriales, comedores escolares, supermercados, panaderías, pastelerías, realizando consultorías como chef instructor o creando tu propia empresa. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en su programa El Lagarto Oculto por Sintonía UTEP 102.5 de FM. En esta noche de lunes estamos abordando un tema fundamental a partir de la visita que el presidente Peña Nieto hizo la semana pasada aquí al Estado, anunciando este programa de reactivación económica y desarrollo productivo Campeche-Tabasco, en el cual estuvo además el presidente, algunos titulares de secretarías como el de Zagarpa, como el de Turismo, para hacer un anuncio importante respecto a algunas medidas económicas en torno a los estados de Campeche y Tabasco. En ese sentido, bueno, en el primer bloque dimos una introducción general de lo que es una zona económica especial, y hacíamos sobre todo la necesidad de entender que es una estrategia a mediano plazo y que tiene muchas aristas, ¿no? Sobre todo la importancia de la planeación y del seguimiento adecuado una vez que se anuncie este programa para que efectivamente los resultados que se esperan se puedan dar. Ahora bien, siguiendo un poco dando información general sobre lo que es una zona económica especial, hay 3 puntos fundamentales que hay que mencionar. La primera, que uno de los objetivos principales es generar condiciones preferentes en infraestructura. La segunda tiene que ver, como bien lo mencionaba nuestro analista Víctor Can, los impuestos. Y la tercera tiene que ver con una reglamentación favorable para inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que de ser necesario, el marco jurídico del Estado tendría que actualizarse para permitir la inversión extranjera o la inversión nacional directa aquí en el Estado. ¿Pero en qué se tendría que modificar? ¿Cómo está actualmente esa...? Para que no entren contradicciones con el marco federal. Por ejemplo, si se van a dar incentivos de impuesto sobre la renta a los patrones que estén contratando mano de obra nativa de Campeche o Tabasco, el Estado también tendrá que hacer lo propio en ajustar su normatividad en ese aspecto. Las leyes que pudieran entrar en contradicción en un momento dado. Sí. Ahora, también hay que señalar de manera muy importante, aquí el Ejecutivo Federal es quien decreta los beneficios fiscales. Sin embargo, si por decreto pudiera reactivarse la economía de cualquier país, pues bueno, este país sería otro, ¿no? ¿Cuál es el tema aquí? Que la duración mínima de estos beneficios fiscales es de 8 años. Entonces tiene que estar muy bien planeada y muy bien homologada con la propia ley de ingresos del propio Estado y por supuesto con la ley de ingresos para ver hacia dónde se va a destinar y orientar toda la recaudación que se genere. Por otro lado, se tiene que crear la figura del administrador integral, que quiere decir, como lo mencionaba, hay un representante del gobierno federal, uno del Estado, de los municipios, de la iniciativa privada y de la sociedad civil. Tiene que haber un consejo que lo regule. Aquí habría que ver de qué manera existe la participación de las cámaras, el compromiso de los empresarios también, para romper, y hay que decirlo como es, ciertas inercias que desafortunadamente han hecho que el sector empresarial del Tabasco no crezca, ¿no? Finalmente, parte del gran problema ha sido la gran dependencia, como lo mencionaba Víctor al principio, de la economía estatal sobre el petróleo y sobre el gobierno. Como empresario, lo sabemos, digo, los que hemos crecido aquí toda nuestra vida, hay muy pocos empresarios que logran hacer, digamos, una empresa sólida y sustentable sin necesidad de venderle a petróleos mexicanos, al sector petrolero energético o al gobierno. Entonces aquí también se trata un poco de que independientemente de que el presidente, el gobernador, los alcaldes y las propias cámaras logran hacer un ejercicio adecuado de planeación y de estrategia, que también el sector empresarial tenga la facultad y sobre todo tenga me atrevo a decirlo así, quizá me entiendo un poco la polémica, la humildad
de reconocer ciertas prácticas y romper paradigmas que nos siguen anquilosados como Estado. Estas prácticas de dependencia, digamos. La zona de confort, salir de tu zona de confort, de que tengo garantía en Pemex, tengo garantía en el gobierno, en el sector público, por así llamarlo, porque compran ayuntamientos, gobierno del Estado y federación. Salir de esa zona de confort y animarme como empresario a invertir, por ejemplo, en la agroindustria, en la transformación de las materias primas que tenemos, porque si nos volvemos proveedores de Pemex y baja la actividad petrolera, obviamente mi demandante mayoritario pues ya no me va a comprar y obviamente mis ventas bajarán. Si el gobierno en un momento dado entra en una situación de recorte presupuestal vía la federación, pues obviamente va a demandar menos y entonces vuelvo a venderle menos como empresario dependiente de dos grandes compradores. Entonces tenemos que ver que los empresarios salgan de esa zona de confort, se arriesguen a invertir. Obviamente cuando ponen sus capitales de riesgo necesitan un garante. Ahí el gobierno federal podría entrar como socio solidario para que todo el riesgo no vaya cargado al empresario local y que así se vaya estableciendo una cadena de proveeduría de manera local, empresarios locales que entre ellos se asocian, trabajan y logran utilidades. Pero aquí es un tema de confiar en nosotros mismos, trabajar en equipo y animarnos a brincar esa cerca que nos mantiene en una zona de confort que ya no es ni de tan confort. Estoy seguro que hoy muchos empresarios no duermen tranquilos porque están esperando el pago del sector público o de Pemex, que sigue apaciguado todavía. Sí, y por ejemplo, aquí nada más para apuntar algunas cosas. Me parece importante señalar cuáles son las otras zonas económicas especiales para hacer énfasis en que todas estas se encuentran por lo menos de la mitad del país hacia el sur. La primera está en Puerto Chiapas, la segunda va de Salina Cruz de Oaxaca a Coatzacoalcos de Veracruz y la última se encuentra en Lázaro Cárdenas de Michoacán, las tres primeras. Falta que se termine de aprobar la cuarta, en este caso que sería en Campeche y Tabasco. Obviamente falta también definir en qué municipio se va a ubicar esa zona económica especial. Sin embargo, como bien lo mencionó, si bien viene a ser un recurso importante, no necesariamente es la panacea. Para mí hay dos casos de éxito en este país que están en el Bajío, que son Guanajuato y Querétaro. Hace 10, 15 años, uno viajaba de la Ciudad de México hacia Querétaro o hacia Guanajuato y eran carreteras de 2 carriles de ida, 2 carriles de vuelta. Ahorita uno va y son 4 de ida y 4 de vuelta. Número 1. Se invirtió de tal manera en una infraestructura que permitiera que, por ejemplo, empresas como Bombardier, que es la que mundialmente genera no solamente turbinas de aviones, sino que hace también los vagones del metro, por ejemplo, de la Ciudad de México, los trenes, trenes balas para Japón y otros países de la Unión Europea, le robaron la Volkswagen al estado de Puebla. O sea, a tal punto llegó la inversión en infraestructura para permitir que las empresas se sentaran en parques industriales, que la Volkswagen decidió salirse de Puebla y se fue a Querétaro, ¿no? La agroindustria que está actualmente en el estado de Guanajuato. Parte de Volkswagen, no toda. No toda, pero la gran mayoría. ¿No? Entonces, y eso vino a convulsionar la economía poblana en algún sentido, y por eso, digamos, ahora el estado de Puebla está teniendo algunos altibajos en ese sentido, ¿no? Afortunadamente, creo que por su cercanía con la Ciudad de México, y a diferencia de lo que nos pasa en Tabasco, no depende de una sola fuente, que es el petróleo, ¿no? En ese sentido, por eso no se siente tan feo el movimiento. Sin embargo, ¿qué pasa también? Lo mencionaba Víctor, la inversión en la agroindustria para Guanajuato es brutal. O sea, ya no solamente se trata de que tú generes cierta materia prima, ¿no? De que siembres árboles, de que generes piña, de que generes ciertos productos básicos, sino también de cómo lo comercializas. Y ahí es importante lo que se menciona y lo que hablamos el otro día en el programa cuando vino Viridiana de las Folk of Night, ¿no? O sea, ¿cuál es la labor del emprendedor, del emprendedurismo como tal, ¿no? Y tú lo mencionabas muy bien, el concepto de la destrucción activa, creativa de Schumpeter es justamente eso, ¿no? O sea, deja de estar pensando en la gran empresa y tienes que innovar. Finalmente es el germen en sí o la esencia misma de lo que es el emprendedor. Y creo particularmente que a partir de las entrevistas que hemos tenido en este espacio, vemos de pronto una generación de gente en Tabasco que particularmente considero yo tiene la posibilidad de ofrecer como esquemas nuevos, tanto a nivel empresarial como en el sector público, ¿no? Por supuesto también en algo que de pronto se nos va de lado, pero que es sumamente fundamental, de lo que nos hablarán Frida y Tania en este momento, lo que es la cultura, ¿no? O sea, ¿por qué tampoco se le invierte en la cultura? Si también podemos generar turismo a partir de ello, ¿no? Digamos, el ejemplo emblemático del país pues, es el Festival Cervantino. O sea, ¿por qué no aspirar de pronto a tener ese tipo de oferta hacia por lo menos los estados de la región del sur-sureste, ¿no? Entonces,
sí es importante lo que se acaba de anunciar, sí es fundamental tenerlo en el panorama, pero también es muy bueno y creo que es muy sano que entendamos que no va a tener resultados en el corto plazo, ¿no? Tiene que haber un trabajo muy serio de coordinación entre municipios, entre Estado y entre Federación, junto con la iniciativa privada de sociedad civil, para que esto realmente tenga resultados. Entonces, aquí realmente creo que nos van a poner a prueba como tabasqueños y como campechanos, para ver si estamos dispuestos a romper con las inercias que traemos desde hace décadas y preparados para el reto. Ese punto lo quería tocar como comentario también. El programa no dice 50 y 50 para Tabasco y para Campeche. Esta es una competencia. Así es. La federación va a brindar las mismas facilidades a ambos estados, pero el hecho de que una empresa decida quedarse en Tabasco o Campeche no va a ser instrucción presidencial. Va a ser de los ajustes internos que también haga cada entidad federativa. Por eso ahí se hablaba del marco legal, cómo se tiene que ajustar. Supongamos que el impuesto sobre nómina, Campeche diga, ¿sabes qué? Lo voy a reducir a todas aquellas empresas que contraten campechanos al 1%, y nosotros irnos con nuestra tasa actual por encima de ese nivel. Obviamente empresas van a preferir por aquel lado. Claro. O que nosotros digamos, como gobierno, dono el terreno ya urbanizado, es decir, con acceso a energía eléctrica, agua potable y vías de comunicación. Entramos en esa competencia, es enamorar al empresario. Y aquí hay dos competidores, Tabasco o Campeche. Ya dependerá de la visión que tenga cada entidad, de las facilidades que brinde, para ver si una empresa decide quedarse en uno u otro estado. Los dos tienen puerto, los dos tienen acceso al mar, tienen petróleo. Falta ver quién es más creativo en atraer al empresario. Y socialmente yo quería hacerles una pregunta que hago extensiva a toda la mesa, que tiene que ver con los que son de aquí, los tabasqueños, que es que precisamente por el enclave petrolero, la implicación que tiene esta industria es que viene mucha gente de fuera. Muchos comentábamos que la principal comunidad venezolana del país está precisamente en Tabasco. ¿Qué tan preparada está o no preparada está la sociedad tabasqueña, particularmente la tabasqueña, para procesar esos flujos migratorios de gente con otra preparación, quizá con mejor preparación, etcétera? ¿Qué les sugiere esto? Ustedes que crecieron aquí, en Villahermosa o en Tabasco, ¿qué les sugiere este problema o esta cuestión? Yo creo que lo primero que viene demandando una persona que viene de otro país y trae a su esposa e hijos es primero seguridad. De allí lugares de esparcimiento, instituciones educativas de calidad. Otra cosa de las expectativas que puedan llegar a tener ellos es de que este auge laboral no sea por 1 o 2 años, sino ellos vienen pensando en una visión de mediano o largo plazo, o incluso ya de echar raíces en la nueva demarcación a donde van a establecerse por cuestiones laborales. Y tenemos como Estado que ir preparando ese ámbito, el vender esa expectativa de que aquí hay donde entretenerse, que hay seguridad, que hay empleo, que hay estabilidad, tanto política como social. El hecho de que Tabasco sea de los estados que menos huelgas presentan a nivel nacional es un buen indicador. No hay paros tan grandes como en otras entidades del país. No hay que confundir paros con manifestaciones en cualquier lado, ¿no? Pero paros laborales como tal, no recuerdo uno así en Tabasco. Y eso creo que puede ser un buen incentivo para que la comunidad de extranjeros que van a migrar a Tabasco puedan sentirse cómodos, y a la vez a nosotros como ciudadanos brindarnos en esa apertura. Yo creo que el tabasqueño es una persona muy sociable, amigable. No creo que haya un choque cultural como tal. Compartimos música, algunos platillos y todo. Claro, sí. Bueno, sí, coincido con Víctor en ese punto. Nos tenemos que ir a un promocional, sí, por supuesto. Bueno, nos vamos a un promocional. Y volvemos con eso. Y volvemos con esto para cerrar el tema. Y bueno, recuerden que nos escuchan por 102.5 de FM, porque los lagartos también leen. El lagarto oculto. Ingeniería en procesos bioalimentarios. En esta carrera aprenderás a realizar e interpretar análisis físico-químicos, microbiológicos, sensoriales y nutrimentales. Elaborar nuevos productos alimentarios aprovechando los recursos de la región. Así como también todo lo relacionado con las certificaciones en sistemas de calidad alimentaria y manejo higiénico de los alimentos.
Podrás desempeñarte profesionalmente en las diferentes áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la industria alimentaria, tales como laboratorios de análisis de los alimentos, líneas de producción de alimentos, consultoría sobre los sistemas de calidad alimentaria de los productos agroalimentarios, desarrollo de investigación de nuevos productos y en la creación de tu propia empresa. ¿Te interesa el sector petrolero? Somos la única universidad en el país que ofrece la carrera de TSU en Química, área Fluidos de Perforación. Regístrate en www.utad.edu.mx. Convocatoria abierta hasta el 22 de mayo del 2016. Universidad Tecnológica de Tabasco, formación innovadora. Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico. En esta carrera aprenderás a dirigir empresas y organismos turísticos a través del diseño de estrategias, procesos y optimización de recursos y cumplimiento de objetivos para contribuir al desarrollo y competitividad de la industria turística, así como también desarrollar paquetes turísticos nacionales e internacionales, protocolo de etiqueta y servicios, manejo de personal, itinerarios de viaje, establecer sistemas de calidad, organizar congresos y convenciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas privadas y públicas en el ramo de la hotelería, aeropuertos, líneas de transportación terrestres, aéreas, acuáticas, áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, restaurantes, agencias de viajes, bares, organización de eventos sociales, embajadas, consulados, consultoría, capacitación turística y cruceros. Ya estamos de vuelta, eso es el Lagarto Oculto. Estamos conversando en un primer lado sobre este proyecto que anunció el presidente de la República de recuperación de la economía tabasqueña en función de esta figura de las zonas económicas especiales. Había yo puesto aquí sobre la mesa la pregunta de las implicaciones que tiene la llegada de gente de otros estados del país o incluso de otros países que llegan aquí a Tabasco porque vienen con las empresas extranjeras, principalmente las dedicadas a la energía y al petróleo. Y bueno, yo dejé la pregunta para ver qué les sugería esto. ¿Están listos los tabasqueños? ¿No están listos? ¿Están preparados? ¿No están preparados? ¿Hay la suficiente oferta, como dice Víctor, precisamente de seguridad, de educación, de cultura, de estabilidad política? Ese es un reto que, como también dices, pues va a poner a competir a Campeche y a Tabasco, a ver quién tiene mayor capacidad de poder atraer o dar esa estabilidad que la gente pide para establecerse aquí. Yo muy concreto, nada más para ya darle la palabra a los invitados, porque luego uno se pica. Retomo una frase que a mí me gusta mucho, creo que bien lo dice por ahí una escritora norteamericana que se llama Kate Millett, que dice: lo personal es político. Hasta que no te afecta, no te involucras, número uno. Y aquí nos está afectando a todos. Y lo político es colectivo. Entonces, si en esa medida, en ese sentido, en esa tónica, no entendemos que tenemos que estar listos, ya no es si estamos o no, sino que tenemos la obligación de estar listos, creo que en ese sentido el Estado podrá salir adelante. Yo insisto, creo que hay gente interesante en estas nuevas generaciones que hemos visto, hemos tenido la oportunidad de entrevistar a varios de ellos, desde los restauranteros, desde los empresarios, desde tecnologías de la información, desde gente que está en el servicio público, con una nueva mentalidad, gente que está en la parte de las artes y la cultura. En verdad creo que ahí está. O sea, creo que por lo menos la inquietud, las ganas y el deseo de hacer cosas distintas y hacerlas bien, ahí está. De pronto creo que lo que falta nada más es conectarnos entre todos y empezar a empujar para adelante, ¿no? Vamos a hablar precisamente, aprovechando que nos das pie para ello, Ico, sobre el proyecto que están impulsando Tania y Frida. Malinche, un paisaje anunciado. Se va a presentar el próximo viernes 13 de mayo a las 8 de la noche en el Teatro Esperanza Iris. Así es. Y lo presenta el Ballet de Cámara Independiente de Tabasco. Cuéntanos, Tania, cuéntanos, ¿de qué trata este proyecto? ¿Por qué Malinche? ¿Por qué...? Bueno, es un proyecto, a mi punto de vista, muy interesante de la historia de lo que ha sucedido en el país y también en Tabasco, lo que fue la conquista y todo este tema. Y bueno, se llama Malinche pues
porque es acerca de la historia de Malinche, todo lo que pasó y lo que cómo ha ido cambiando a Tabasco. Y bueno, sí, nos presentamos el 13 de mayo a las 8 en el Teatro Esperanza Iris. Es un ballet contemporáneo también, o sea, tiene muchos tipos de danzas muy interesantes, la verdad, y combina muchas técnicas de danza. Es contemporáneo en su mayoría, pero también se involucra un poco el ballet, entonces está bastante como innovador a mi punto de vista. Bueno, les quiero decir nada más que Frida aquí presente es nuestra primera bailarina y ella es Malinche. Ella es el personaje de Malinche para que de una vez ya la vayan viendo. Y bueno, como dijo, claro, la van a acaparar. Y bueno, como dijo, nos vamos a presentar el viernes 3 a las 8 de la noche. La entrada es totalmente gratuita, ya que es una retribución social. Debido a un proyecto que nos autorizaron de apoyos culturales del Instituto Estatal de Cultura. Hablaban hace ratito de qué es lo que se hace por la cultura, lo que no se hace, si hay dinero, si no hay dinero, si hay apoyo, las ganas. Creo que eso, lo que acababa de comentar, es lo principal. Las ganas de hacer las cosas, que se junten para hacerlo y que se haga bien. Y sobre todo, en nuestro caso, pues es el amor a lo que hacemos, porque aquí no es de, ay, me contrató la empresa, o soy trabajadora de tal, o sea, no. Aquí no es, recibimos sueldos, no es trabajo por horas, no. El área cultural en el estado, en realidad, es y está a quien le gusta y a quien ama hacerlo. Como dicen, amor al arte, ¿no? Sí, exactamente. Y es, nosotros como una compañía independiente tratamos siempre de estar buscando los recursos, de ver dónde hay proyectos, dónde salen convocatorias, dónde salen becas y movernos justamente para decir, oye, en Tabasco hay, aunque sea poco, pero hay algo. Tú de hecho llevas años dedicándote a... Yo llevo 16 años bailando. Inicié justamente aquí en la Escuela Estatal de Danza de Tabasco, de donde también Frida es egresada. Frida estudió la licenciatura ahí. En danza clásica. En danza clásica, exactamente. Posteriormente yo hice la licenciatura en danza contemporánea en la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana, en Jalapa, Veracruz. Y bueno, regresamos a Tabasco y decimos, ¿qué hay? ¿Qué hacemos? Afortunadamente, a través de un proyecto que saqué para la primer muestra estatal de danza de Tabasco, me contacté con el maestro Luis Paredes Zurita, que es de hecho el que dirige también, sí, ¿no? Exactamente, él es el director. Y bueno, me contacto con él para decir, después de que terminó mi proyecto, y me dice, bueno, ¿qué hay? ¿Qué quieres hacer? Ya estás aquí en Tabasco, ¿qué es lo que quieres dar ahora a tu estado, no? Y pues sí, era así como bien difícil, oye, pues ¿de dónde sacamos bailarines, no? Y jálale de aquí, jálale de allá. Entonces, el proyecto, él es maestro de la Escuela Estatal de Danza. Entonces, el proyecto en sí se basa en darle también una oportunidad de trabajo a los bailarines egresados de la Escuela Estatal del Estado. Porque ellos hacen su licenciatura ahí. Pero luego ya como... ¿Escuela estatal estamos hablando de la UJAT? No, es que la escuela estatal está en el Parque Tomás Garrido. Ah, correcto. Ajá, y hay una licenciatura en el Ágora, en el Parque Tomás Garrido. Pero luego, cuando ya nos graduamos, queremos, o sea, bueno, yo en lo personal quería seguir bailando, entonces... pues hay más oportunidades en el país y yo quisiera probarlas, pero dije, hay que también dar una oportunidad en Tabasco, ¿no? Ver qué podemos hacer aquí. Entonces, yo quise trabajar con ellos porque se veía, o sea, desde la muestra que hicimos en la muestra estatal de danza, que fue otro proyecto, luego surgió entonces dije, pues... para mí bailar es lo que más me importa, entonces por eso quise estar en estos proyectos. Que eso es en realidad lo que pasa, ¿no? Salen las bailarinas, salen los que estudiaron y ¿qué hacen? Se van. ¿Y qué se queda en Tabasco? Nada. ¿Y por qué se van? Pues porque no hay oportunidad. ¿De qué van a hacer después de que estudiaron? O sea, ¿en dónde van a estar? Entonces, el maestro Luis y yo dijimos, vamos a abrir un espacio, vamos a hacer proyectos de calidad en donde realmente los bailarines puedan tanto demostrar lo que son
y seguirse entrenando, porque esto es una carrera que es constante, o sea, no es descanso una semana, no es me voy de vacaciones un mes. ¿No? Sí, claro, es cruel contigo mismo, o sea, con tu cuerpo te lo reclama, pero al día siguiente inmediato, ¿no? Entonces, bueno, platicando, también este proyecto tiene mucho tiempo, no lo habíamos logrado hacer. ¿Este proyecto de Malinche o el de ballet de...? No, específicamente el de Malinche. Okay. Nosotros llevamos casi 2 años, año y medio tratando de sacar este proyecto. No se pudo hacer, lo quisimos ver por la parte de los empresarios, decir, bueno, llevarle a un empresario, este es el proyecto, si lo aceptas, pues es tu producción, ¿no? O sea, tú lo produces, pero tú lo puedes manejar. O sea, ya no es como voy a traer las obras de teatro de aquí y de allá que te cuestan un mundo de dinero o te cuestan bastante, sino ya es una producción tuya que la manejas y que encima es producto tabasqueño. Claro. Honestamente, no nos salió. O sea, no hubo el apoyo como tal de esos que te dicen sí, pero no. Pero nunca te dicen sí, cuándo. Sí, pero no sé cuándo. Entonces, bueno, tuvimos que cambiar el proyecto, que fue Danza Tempori, que lo presentamos para la muestra estatal de danza, la segunda. Y ahorita, que justamente entró la convocatoria de Proyecto de Apoyos Culturales, dijimos, ahora es cuando, ¿no? El asunto es que uno en este medio realmente tienes que picar piedra y tienes que buscarle. Y si no te mueves y si no te interesa, lo dejas. Afortunadamente es un proyecto muy bonito que nosotros quisimos dejar, dado que lo ponemos como la parte del mestizaje de nuestra cultura. ¿Por qué nosotros? Es lo que les quería preguntar, ¿cuál es la idea que están planteando? ¿Por qué nosotros tenemos nuestro folclore tabasqueño? ¿De dónde viene? ¿Cómo éramos antes? ¿Cómo nos transformamos? ¿Cómo la danza se transformó aquí en Tabasco? Entonces empieza toda esta historia en donde, bueno, Malinche, que es regalada y que en el momento en que llegan los españoles aquí a Tabasco, hicimos ahí una trama también, novela, pues es ballet, ¿no? En donde metimos a Tapskov en la historia, que era pues el guerrero, ¿no? El que protegía estas tierras, y bueno, termina regalando a Malinche, se la regala a Cortés, que finalmente Malinche era como el puente de traducción de información entre Cortés y los indígenas, ¿no? Entonces, pues la llegada de los españoles, en este caso españolas, porque somos muchas mujeres, todas las españolas llegan pues con su flamenco, llegan con su ropa, con sus accesorios, cómo los indígenas lo van tomando a partir de la conquista que se les da sobre de ellos. Entonces se va viendo un cambio de cómo empiezan con sus movimientos muy terrenales, muy orgánicos, muy animalescos, quizá, ¿no? Y se van transformando en los movimientos que van viendo y que van aprendiendo de la cultura que nos traen de España. Entonces, esa transformación y ese mestizaje se va viendo durante toda la obra. O sea, no es necesariamente una perspectiva crítica, digámoslo así. En algún punto sí. Porque yo creo que de Malinche sí, se quedó con mala fama. No. Hay una transición de evolución. Claro. Pero aquí el asunto de Malinche, más que nada, es cómo a partir de ella, que es el puente de información, logra convencer, ¿no? Logra convencer a todo el pueblo indígena de decir, hay una transformación. Es decir, ahora nuestras costumbres, nuestra cultura es esta, ¿no? Y posteriormente, pues, cómo hemos ido transformando nosotros mismos en la actualidad, en lo moderno, la cultura que teníamos. Entonces, ¿en Tabasco te refieres? En Tabasco. Entonces, la cultura que teníamos antes de los españoles, la cultura cuando llegaron los españoles y la cultura ahorita en nuestros días. ¿Qué hacemos con nuestro folclore? Vemos nuestro folclore y vemos un punchis allá, ¿y para dónde nos vamos? ¿A qué le damos la espalda? A mí no me pregunten, ¿no? por favor. Bueno, aquí no, pero es como un razonamiento, una crítica, una invitación a pensar ¿por qué sucedió todo esto? ¿Para qué? O sea, todo lo que nosotros éramos, todo lo que nos trajeron, ¿para qué? ¿A dónde lo hemos llevado o a dónde lo estamos llevando? Claro. ¿Qué es lo que nosotros queremos realmente hacer con nuestra cultura? ¿Cómo la queremos
poner y hacer que se vea, ¿no? Entonces, de esto es de lo que se trata la obra. Creo que es un proyecto muy bonito, muy interesante. ¿Solo es esa presentación, que es el próximo es viernes 13 de mayo? Solamente una presentación. Solamente tienen una oportunidad de ir a verlo. Ajá, perfecto. Así que hay que ir. Sí. Así es que tienen que ir. Vamos a hacer un corte y continuamos conversando con Víctor, Tania y Frida sobre este proyecto Malinche, que se presenta el próximo viernes 13 de mayo a las 8 de la noche en el Teatro Esperanza Iris. Vamos a hacer una pausa más. Ya volvemos porque los lagartos también leen. El lagarto culto. Ingeniería en mantenimiento industrial. En esta carrera aprenderás a mantener en operación constante los equipos industriales, aplicando la normatividad en las áreas eléctricas y de seguridad de higiene, así como determinar el tipo de mantenimiento tanto preventivo y predictivo. Detección de fallas, pruebas destructivas y no destructivas, análisis de vibraciones, entre otras. Así como también a diseñar y elaborar piezas en 3D, programación y construcción de sistemas automatizados y de robótica. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria eléctrica, mecánica, petrolera, automotriz, manufacturera y de servicios. Desarrolla tu talento con nosotros. Somos la única universidad en el estado que ofrece la carrera de Ingeniería en Gestión de Proyectos. Acércate con nosotros y emprende el camino a la innovación. Regístrate en www.utad.edu.mx. Convocatoria abierta hasta el 22 de mayo del 2016. Universidad Tecnológica de Tabasco, formación innovadora. TSU en Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia. En esta carrera aprenderás a realizar investigaciones de mercado, desarrollar planes estratégicos de mercadotecnia y campañas de ventas, implementar y evaluar el desempeño de las acciones de la empresa en ventas, compras, inventarios, proyectos de comercio, promoción y publicidad, así como también detectar oportunidades de negocios nacionales e internacionales. Podrás desempeñarte profesionalmente en áreas de ventas y servicios, mercadotecnia, promoción y publicidad, relaciones públicas, administración, comercio, investigación de mercado, servicio a clientes, consultor en el desarrollo de nuevas empresas, elaborando propuestas de inversión, puede ser empresario o asesor independiente para pequeñas y medianas empresas. Ya estamos de vuelta, este es el último bloque de Lagarto Oculto. Estamos conversando con Víctor Kahn, Tania Winzig y Frida Rincón, Iscoatl y yo. Primero hablamos sobre el proyecto de reconstrucción de la economía tabasqueña y campechana, con el proyecto que anunció recientemente el presidente del país, Enrique Peña Nieto, y ahora estamos hablando sobre la presentación de la obra de Tania y Frida, Malinche, que se presenta, tomen nota, el próximo viernes 13 de mayo a las 8 de la noche en el Teatro Esperanza Iris. Es entrada libre, así que nada más hay que llegar a tiempo para empieza a las 8. A las 8 en punto estamos empezando. Así que hay que llevar a todo el mundo. Hay que llevar a toda. Se ve muy interesante la propuesta que están haciendo. Quieren mostrarnos una síntesis, digamos así, histórico-estética, ¿verdad? De cómo la danza nacional o tabasqueña se fue transformando con el contacto de las tradiciones entre la tabasqueña y la española. Muy interesante el proyecto. Bueno, a ver, yo soy muy curioso. No es muy común. Bueno, en serio son las primeras dos tabasqueñas que yo conozco que estudian licenciatura en danza. ¿Por qué estudiaron danza? ¿Por qué las llevó a estudiar danza? Bueno, yo porque pues desde chiquita quería hacer algo, o sea, no solamente estar como en mi casa, así típico de los niñitos, ¿no? Entonces mi mamá buscó algo para hacer y pues fue el ballet y me gustó demasiado. Entonces de ahí entré a esta escuela, pasé los 8 años, que se fueron rapidísimo. Yo creía que se iban a pasar súper lento, pero no. ¿8 años? 8 años de licenciatura ahí. Y luego, pues el maestro Luis, que es
ha sido el maestro que más me ha apoyado en todo este proceso, pues me dijo que siguiera con él en estos proyectos y pues ahora estoy en el Ballet de Cámara Independiente de Tabasco. Y sí, en esta escuela aprendí muchísimo, entonces igual pues quise experimentar, quise seguir bailando, o sea, es lo que más me gusta hacer. Bueno, fíjate que hay algo muy interesante en la parte de por qué lo eliges y por qué te quedas o cómo te puedes quedar. Buen punto. Porque lo principal es quedarse. Una, el apoyo familiar. El apoyo de tus papás. Sí, lo primero que te dicen es de eso no vas a vivir. De eso no vas a vivir. Sí. No. O sea, es una lucha. Bueno, en mi caso no. Bueno, ¿En tu caso no? En muchos casos es una lucha entre lo que tú quieres y entre lo que te dicen que tienes que hacer o que debes que hacer o que no puedes hacer. Entonces yo creo que todo parte desde que tú pruebas y sientes lo que es, lo aprendes a vivir, lo haces tuyo y dices, de aquí soy y nadie me mueve. Normalmente, pues las niñas cuando están pequeñas pues no saben ni para dónde van, ¿no? Sin embargo, yo creo que en la escuela tienen muchas herramientas, tanto de motivación como de un entrenamiento más profesional, que tanto a los papás como a los alumnos también les permiten decir, oye, ¿sabes qué? Sí quiero que mi hijo siga aquí, me gusta el camino que están llevando, porque no es nada más voy y bailo 2 horas, o sea, es voy y llevo clases de ballet, y llevo clases de música, y llevo clases de historia del arte, y llevo clases, o sea, y están ahí desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, 9, 10 cuando hay ensayos, etcétera. Es una vida aparte. Para mí, en lo personal, siempre tuve 2 vidas. O sea, siempre tuve la vida de niña normal, o la que debía yo tener, sí, con que escuela, era cumplir carrera, con mi etcétera. escuela, pero mi vida real era a partir de que yo llegaba a bailar. Sin embargo, esta parte de qué tanto apoyo tienes y psicológicamente impacta muchísimo. En algún momento tuve la oportunidad de dar una charla a jóvenes también de la importancia, una, de que les guste, por qué les gusta y a lo que se arriesgan al quedarse. Porque es un riesgo. Ciertamente estar en las artes es un riesgo de te va bien, no te va bien, pero eso depende de ti. Eso depende de qué tanto estés dispuesto a moverte y a picar piedras, claro, y a buscarle y a salir y a moverte. Entonces, bueno, en este caso, para mí se me hizo algo muy bueno el regresar aquí a Tabasco ya con otro tipo de conocimientos. Yo estuve en la escuela estatal, también hice mis años de ballet y posteriormente me fui a hacer danza contemporánea. Porque yo desde que entré a Veracruz, porque desde que entré para mí era danza contemporánea. Yo no quería tener nada que ver con el ballet clásico, pero bueno, una cosa llevó a la otra, no había ya contemporáneo en la escuela y ahí la verdad mi mamá me dijo, de algo te va a servir. Y yo dije, pues me quedo, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, a ver, Frida, cuéntanos, ¿tú cómo has sentido, ella que no ha tenido la oportunidad de a lo mejor desarrollarse tanto en la danza contemporánea, ahorita esta compañía lo que está manejando es danza contemporánea con ballet clásico? Entonces, ahorita en los nuevos entrenamientos que ellos salen de danza clásica, entonces ahorita llego a darles danza contemporánea y es algo diferente, pero yo creo que es algo muy bueno, ¿no? Sí, o sea, me ha ayudado muchísimo, fue muy retador, o sea, no solo para mí, para muchas de mis compañeras, porque todos nos dicen, ay, es que son muy clásicas, están muy tiesas o cosas así, que el ballet te pide, pero con el contemporáneo, o sea, es difícil igual, muy difícil, pero te sientes con más libertad, o sea, tienes mayor movimiento, o sea, no digo que el ballet no sea igual para mí importante, pero es más específica la manera en que lo vas a hacer, y en el contemporáneo, aunque tiene igual la técnica, pues tener más libertad cuando te mueves. Es como el jazz y la música clásica. Es muy distinto, pero lo que decía la maestra Tania, para ella fue así de, ay, en el ballet, pero le sirvió para todo lo que ha hecho, y a mí, yo me entrené más en ballet, pero con lo que nos han estado enseñando, pues veo que también me gusta mucho el contemporáneo. Es muy difícil igual, pero sí me gusta bastante. ¿Tú les das clases, Tania? Sí, yo les doy clases de contemporáneo. Así es. El maestro Luis Paredes es su entrenador de ballet clásico y yo los entreno en danza contemporánea. Muy bien. Así es. ¿Dónde están ubicados? Estamos ahí en las instalaciones del Ágora.
ahí en el Parque Tomás Garrido. Bueno, por parte también de convenios que se hicieron con el instituto, nos prestan las instalaciones ahí. Exactamente, que es muy importante porque en realidad en otras áreas, o en otros lugares, no hay ni el espacio ni los entrenamientos necesarios para ellos. Okay. ¿Y si es mucha la demanda de chicas y chicos, que quieran participar o aprender? Pues en realidad sí. O sea, hay muchos jóvenes en Tabasco, de verdad, que tienen muchas facultades, hay mucho talento tabasqueño, sin embargo, tristemente a lo mejor no han tenido las oportunidades necesarias para hacerlo. A veces se dan cuenta que les gusta, ya que se les pasó mucho el tiempo, ya que tienen 19, 20 años, y obviamente esta es difícil. 6 años, sí, yo empecé a los 7 años. Bueno, yo empecé a los 10, así, como que rayando, ¿no? A esa edad empecé yo. Y bueno, actualmente ya cuando se empiezan a dar cuenta de, ay, mira, sí me gusta, pues les cuesta mucho trabajo, y las áreas de oportunidades, pues obviamente son más reducidas. Yo te quería preguntar, Tania, ¿qué relación ves, qué diferencia ves entre Veracruz y Tabasco por cuanto a la capacidad que tienen las instituciones y la sociedad misma, por lo menos en Jalapa, para propiciar el desarrollo de la danza o de la cultura? ¿Mucha diferencia o no? Pues mira, yo creo, sí, claro, yo creo que una de las grandes diferencias es que allá la mayoría son estudiantes, empezando por ahí, ¿no? Entonces, todo el medio se va en los jóvenes. Cuando tú empiezas un desarrollo artístico, aparte que allá tenemos la facultad de artes, ¿no? Está la facultad en donde hay música, artes plásticas, teatro, danza. Entonces, hay una concentración mucho más grande de estudiantes culturales que aquí en el estado, ¿no? Entonces, no es tanto la parte de los apoyos, porque eso yo creo que en toda la República está bastante difícil. Y más, por ejemplo, si tú te vas al DF, que es en donde hay demasiada competencia y muy pocas compañías, o la mayoría tienen que hacer sus compañías independientes, y para eso, ¿qué necesitas? Dinero. Y para tener dinero, ¿qué tienes que hacer? Pues trabajar. ¿Y dónde vas a trabajar si no tienes tu compañía, no? Claro. Entonces, o sea, realmente esa situación en el país en general es muy difícil. Sin embargo, la parte que tú me preguntas sobre la diferencia entre Veracruz y Tabasco, pues yo creo que es la concentración masiva de estudiantes en el área cultural que existe. Que genera una atmósfera distinta. Genera una atmósfera, un ambiente distinto y trabajo diferente. Porque si están allá, pues ahí es el lugar en donde van a hacer sus obras, donde van a hacer sus presentaciones, donde hacen sus exposiciones de música, sus exposiciones de pintura. Volviste, no te quisiste quedar allá, nunca lo planteaste quedarte allá. Bueno, en realidad sí lo planteé, pero regresé a hacer otra carrera aquí. Ajá. Entonces, bueno, dado que la otra carrera la estudié aquí en Villahermosa, pues al mismo tiempo no iba a dejar de hacer lo que más me gusta hacer y lo que mejor sé hacer, ¿verdad? Y fui complementando ambas y buscando que aquí en el estado también hubiera algo. Siempre yo he pensado que, aunque sea difícil, alguien tiene que poner la primera piedra. Así es. Muy bien. Muy bien, pues vamos rápido. Pues bienvenidas. Y nada más recordarles, 13 de mayo, 8 de la noche, en el Teatro Esperanza Iris, entrada gratuita. Malinche, por el Ballet de Cámara Independiente de Tabasco. No se lo pierdan. Rapidito, ya nada más un solo libro. Esto que me lo encontré justamente caminando en la feria, en uno de los camioncitos que pone Conaculta, de José María Roa Bárcena, Cuentos. Yo la verdad nunca había leído nada de este señor. Y es bueno, sí, es del siglo XIX, sí. Resulta que este señor, nacido en Jalapa, Veracruz precisamente, y fallecido en la Ciudad de México en 1908, perteneció a la Academia, fue uno de los cofundadores de la Academia Mexicana de la Lengua, y era una de las personas que pugnaba por la instauración de la monarquía en México. Ah, mira. Y estuvo trabajando aquí, les digo, en la Academia Imperial de Ciencias y Literatura en el periodo de Maximiliano de Habsburgo. Ah, mira. Entonces, ya leí 2 cuentos de este librito, en verdad a un precio sumamente económico. Lo encuentran en la librería de la Casa de los Azulejos, ahí en la zona Luz de Villahermosa. Libros en verdad muy interesantes, porque a partir de anécdotas que le van contando a él comienza a desarrollar de manera propia los cuentos. Ah, muy bien. Entonces tiene cosas muy parecidas a Romeo y Julieta, al Cascanueces. Entonces es un libro que les recomiendo muchísimo. Entonces está interesante, ¿no? José María Roa Bárcena.
cuentos, se los recomiendo. Pues ya recomiendo la película que ya te trajiste. Bueno, y la película, este es un clásico del cine, El séptimo sello de Ingmar Bergman, está ambientada en la época medieval, de manera muy concreta se la resumo, es una partida de ajedrez entre un caballero templario y la muerte. Entonces viene aquí un diálogo bastante existencial y filosófico respecto a Dios, la vida y la propia muerte en sí. Tienen que verla, digo, no es tampoco una película sencilla. Sí, es un director complicado. Es un director complicado, pero en verdad se la recomiendo. Es un clásico del cine universal. Entonces, serán mis recomendaciones para el día de hoy, ¿no? Bueno, pues, creo que hay tiempo para uno. Rápidamente yo les traigo, miren, les traje 2 libros del mismo autor, la autobiografía y sus cuentos reunidos de Gilbert Keith Chesterton, que es uno de los grandes escritores británicos, católico hasta el tuétano, pero un autor de genio. Y tiene una serie de relatos policiales muy singulares, porque el detective es un padre, el padre Brown. Es muy conocida. Hay una serie también. Hay una serie que sacaron. Sí. Es fantástica porque digamos que es la manera en la que un autor católico interpreta la capacidad que tiene un cura para entender la mentalidad humana. Y qué mejor caso que descifrar crímenes, ¿verdad? Para entender lo siniestro que puede llegar a ser la mente humana. Entonces, bueno, es recomendadísimo Chesterton, además es un clásico. Víctor, Tania, Frida, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Bienvenidos para próximas emisiones. Nos contarán a ver cómo les fue. Y claro para próximos proyectos también, por favor. Claro que sí, con mucho gusto, muchas gracias. Muy bien, nos vemos la próxima semana por Sintonía UTAP 102.5 de FM, porque los lagartos también leen. El lagarto oculto, hasta la próxima. Esto fue El Lagarto Oculto, un programa de análisis, debate, cine, libros y entrevista. No dejes de sintonizarnos nuevamente a las 20 horas por Sintonía UTAP en el 102.5 de FM, porque los lagartos también leen El Lagarto Oculto. Hasta la próxima.